Diego Mendoza, millonario de la industria farmacéutica y padre soltero, lanzó esa promesa desesperada ante los 50 invitados más influyentes de Madrid durante la fiesta de cumpleaños de su hijo Pablo de 6 años. El niño no había pronunciado una sola palabra desde que su madre murió en un accidente 3 años atrás, a pesar de las terapias con los mejores psicólogos de Europa. 50 millones de euros gastados en tratamientos, viajes a clínicas especializadas en Suiza y Estados Unidos. Pero el pequeño seguía prisionero de su silencio. Mientras los invitados miraban incrédulos al anfitrión que prometía su mano en matrimonio a quien hiciera hablar a su hijo, por la puerta de servicio entró Carmen Ruiz con el uniforme azul de empleada doméstica y un cepillo de dientes olvidado. Era la nueva empleada contratada esa mañana, una licenciada en psicología infantil que había perdido todo por un escándalo académico y ahora limpiaba casas para sobrevivir. Cuando Pablo la vio, por primera vez en 3 años, sus ojos se iluminaron, y cuando ella se arrodilló a su altura y comenzó a comunicarse con él en lenguaje de signos que había aprendido por necesidad, sucedió lo impensable. El niño abrió la boca y susurró la primera palabra que Diego escucharía de él. Pero esa palabra no era papá. La mansión de Diego Mendoza en La Moraleja se alzaba como un templo del éxito, con sus 4.000 metros cuadrados de lujo que dominaban Madrid desde las alturas. Esa noche de junio, cada salón brillaba bajo las arañas de cristal Baccarat, mientras 50 de los personajes más poderosos de España se movían entre catering estrellado y champán Dom Perignon. La fiesta del 6º cumpleaños de Pablo Mendoza debía ser el evento social del año, pero bajo el barniz dorado se ocultaba una tragedia que ningún dinero había podido curar. Diego, 42 años y un patrimonio de 3.000 millones construido en la industria farmacéutica, lo poseía todo excepto lo único que importaba, la voz de su hijo. Pablo no hablaba desde el día del funeral de su madre. Cristina Mendoza había muerto en un accidente de tráfico 3 años antes, dejando un vacío que había engullido también el alma del niño. Sus ojos azules, idénticos a los de su madre, se habían convertido en pozos de tristeza que parecían mirar un mundo del que se había retirado para siempre. Diego había movido cielo y tierra para devolver la voz a su hijo. Los mejores neuropsiquiatras infantiles de Europa, terapias innovadoras en clínicas suizas, incluso chamanes sudamericanos recomendados por amigos tan desesperados como él. 50 millones de euros quemados en la esperanza. Pero Pablo permanecía encerrado en su castillo de silencio. Los invitados esa noche fingían celebrar, pero todos sabían que asistían a otra representación del dolor de un padre que lo tenía todo y nada. Los niños de otros corrían riendo por el jardín iluminado, mientras Pablo se quedaba sentado en un rincón, aferrando un osito sin nombre. Cuando Diego vio las miradas de lástima de los invitados, perdió el control. Se levantó de la mesa principal, tomó una copa de champán y la golpeó contra el cristal hasta que el sonido acalló todas las conversaciones. Había bebido lo suficiente para decir lo que pensaba desde hacía meses, pero estaba lo bastante lúcido para saber que estaba a punto de cambiarlo todo. La promesa salió de sus labios como una sentencia divina. 50 millones de euros, su mano en matrimonio, lo que fuera con tal de escuchar la voz de Pablo. Los invitados lo miraron incrédulos, algunos sonriendo incómodos, otros reconociendo la desesperación auténtica de un hombre al límite. En ese momento de silencio atónito, la puerta de servicio se abrió con un chirrido imperceptible. Carmen Ruiz entró en el salón con la discreción de quien sabe ser invisible, llevando un cepillo de dientes olvidado por el catering. Vestía el uniforme azul que la agencia le había proporcionado esa mañana cuando aceptó el trabajo de empleada doméstica en la mansión más famosa de Madrid. Carmen tenía 30 años y un pasado que no contaba a nadie. Licenciada magna cum laude en psicología infantil por la Complutense, había dedicado su vida a niños con trastornos del lenguaje hasta que un escándalo académico orquestado por colegas envidiosos destruyó su reputación. Acusada falsamente de manipular resultados de investigación, había perdido todo: el puesto en la universidad, la credibilidad, los ahorros gastados en defenderse en los tribunales. Desde hacía 6 meses limpiaba casas para sobrevivir, ocultando su titulación y fingiendo ser solo lo que parecía,
Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Pablo, algo dentro de ella despertó. Reconoció inmediatamente los signos del mutismo selectivo postraumático, esa prisión de silencio que había estudiado durante años. Pablo levantó la mirada y por primera vez en 3 años sus ojos se iluminaron. No con la alegría forzada que los adultos trataban de arrancarle, sino con una curiosidad auténtica. Carmen no era como las otras personas que lo miraban con lástima. Ella lo miraba y nada más, sin juzgar su silencio. Carmen se arrodilló a su altura, olvidando dónde estaba y quiénes eran todas esas personas elegantes que los observaban. Con gestos lentos comenzó a comunicarse en lenguaje de signos, preguntándole si estaba bien, si le gustaba la fiesta, si quería jugar con ella. El milagro ocurrió cuando nadie lo esperaba ya. Pablo abrió la boca, después de 3 años de silencio absoluto, y susurró una palabra que heló la sangre de Diego. No dijo papá como todos esperaban. Dijo mamá, mirando a los ojos de esa desconocida vestida de empleada doméstica que por primera vez le había hablado sin pretender nada a cambio. Diego se quedó paralizado, sin saber si alegrarse por haber oído la voz de su hijo o llorar por haber entendido que Pablo había reconocido en una extraña lo que él nunca había logrado darle. El silencio que siguió a esa primera palabra duró una eternidad. Los invitados permanecieron inmóviles con las copas suspendidas, los ojos fijos en esa escena que nadie olvidaría. Diego sintió que las piernas cedían bajo el peso de 3 años de esperanzas rotas que de repente se recomponían en una forma que nunca había imaginado. Carmen, aún arrodillada frente a Pablo, no se dio cuenta del impacto de lo que había sucedido. Para ella era natural comunicarse con niños traumatizados. Había dedicado 10 años a estudiarlos, comprenderlos, ayudarlos a encontrar el camino de vuelta a las palabras. Pero cuando levantó la vista y vio 50 pares de ojos clavados en ella, la realidad la golpeó como una bofetada. Diego se acercó lentamente, temiendo que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Pablo seguía allí, aferrado a la mano de Carmen, y continuaba mirándola con esos ojos que por primera vez no parecían apagados. Cuando el padre se arrodilló junto a ellos, el niño no se retrajo como solía hacer, pero tampoco lo miró. Toda su atención estaba en esa mujer que hablaba con las manos y lo escuchaba con el corazón. Los invitados comenzaron a marcharse discretamente, entendiendo que habían presenciado algo demasiado íntimo. Solo quedaron Diego, Pablo y Carmen en el salón, que de repente parecía demasiado grande y vacío. Carmen se levantó, dándose cuenta de que había olvidado su papel de empleada doméstica, y comenzó a disculparse por la intromisión. Diego la detuvo con un gesto. Por primera vez desde que se había convertido en padre soltero, veía a su hijo aferrado a alguien no por desesperación, sino por elección. Pablo sujetaba fuertemente el borde del uniforme de Carmen, como si temiera que pudiera desaparecer. Diego comenzó a hacer preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo sabía el lenguaje de signos? ¿Por qué su hijo había reaccionado así? Carmen respondió con la verdad parcial que usaba desde hacía 6 meses. Había estudiado para trabajar con niños antes de dedicarse a la limpieza. No mintió, pero tampoco dijo que había sido una de las investigadoras más prometedoras en el campo de la psicología infantil de España. Lo que no contó era cómo su vida había implosionado 3 años antes, justo cuando estaba a punto de publicar una investigación revolucionaria sobre traumas infantiles. El profesor Marcelli, su mentor convertido en enemigo, había robado sus resultados y la había acusado de falsificación cuando ella trató de defenderse. El proceso académico, que duró 2 años, devastó su reputación y sus ahorros. Durante su investigación, había desarrollado un método innovador para ayudar a niños traumatizados a recuperar la voz, combinando lenguaje de signos, terapia lúdica y conexión emocional profunda. Había curado a decenas de niños antes de que su carrera fuera destruida, y reconocía en Pablo todos los signos del mutismo selectivo causado por la pérdida materna. Diego observó cómo su hijo no apartaba los ojos de Carmen, cómo la seguía con la mirada mientras se movía, cómo sonreía levemente cuando ella le hacía pequeños signos. No había visto a Pablo tan relajado desde que Cristina había muerto. Cuando Carmen se preparó para marcharse,
Pablo hizo algo que no había hecho en 3 años. Se puso a llorar. No el llanto silencioso y resignado que Diego conocía, sino lágrimas desesperadas de un niño que no quería perder algo importante. Y mientras lloraba, seguía repitiendo esa palabra: mamá. Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Le ofreció a Carmen trasladarse a la mansión como institutriz de Pablo, con un salario 10 veces superior al que ganaba limpiando casas. No por la promesa hecha a los invitados, sino porque había visto brillar una luz en los ojos de su hijo que creía apagada para siempre. Carmen aceptó, sabiendo que estaba entrando en una situación mucho más complicada que un simple trabajo. Había reconocido en Diego no solo a un padre desesperado, sino también a un hombre que se había perdido en el dolor, y había entendido que ayudar a Pablo significaba también ayudarlo a él a encontrar el camino de vuelta a la paternidad verdadera. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Esa noche, preparando la maleta en el pequeño apartamento que debía dejar, Carmen se miró al espejo preguntándose si estaba tomando la decisión correcta. Estaba a punto de entrar en la vida de una familia rota, fingiendo ser lo que no era, ocultando competencias que realmente podrían ayudar a ese niño. Pero cuando recordó los ojos de Pablo y la palabra que había pronunciado, entendió que el destino la había puesto exactamente donde debía estar. En las semanas siguientes, la mansión se transformó completamente. Carmen trabajaba con Pablo usando métodos que Diego nunca había visto: juegos con construcciones combinados al lenguaje de signos, canciones durante la preparación de galletas que el niño comenzaba tímidamente a tararear. El silencio se llenaba de pequeños sonidos preciosos. Diego observaba estupefacto cómo Carmen entraba en el mundo emocional del niño sin forzar nada. Cuando Pablo lloraba recordando a su mamá, ella se sentaba a su lado y lloraba con él, mostrándole que el dolor era normal. Había notado cosas que no cuadraban: la observación clínica, la precisión de las técnicas aplicadas, los libros de psicología infantil que había hecho llegar. La revelación llegó durante una crisis nocturna de Pablo. El niño se despertó gritando por una pesadilla, inconsolable y presa del pánico. Carmen intervino con movimientos seguros, aplicando técnicas de respiración guiada que requerían años de estudio especializado. En 20 minutos, devolvió al niño la calma usando métodos de centro de traumatología infantil. Diego entendió que ya no podía fingir no ver. Carmen le confesó la licenciatura en psicología y la especialización en trastornos del lenguaje, omitiendo el escándalo que había destruido su carrera. Cuando él le preguntó por qué desperdiciaba su talento limpiando casas en lugar de ayudar a niños, ella no respondió, pero en sus ojos Diego reconoció el mismo dolor de su hijo. El momento decisivo llegó cuando Pablo pronunció su primera frase completa, pidiendo a Carmen que le enseñara a hacer tortitas como mamá. El plato que ella sostenía se hizo pedazos, no por la sorpresa, sino por la naturalidad con que el niño había conectado el recuerdo de su madre con una nueva figura de amor. Esa noche Diego pidió la verdad completa. Carmen le contó sobre el escándalo académico, sobre el profesor Marcelli que había robado su investigación sobre traumas infantiles, sobre el proceso que la había destruido. El método que estaba usando con Pablo era exactamente aquel por el que había sido castigada injustamente. Diego le propuso reabrir el caso y crear juntos un centro para niños traumatizados. Carmen se negó inicialmente, asustada de revivir la humillación. Pero cuando Pablo le preguntó por qué estaba triste y le dijo que si ella era valiente, también él podía hacerlo, entendió que le estaba enseñando al niño a esconderse del miedo. Aceptó el desafío. Lucharían juntos para restablecer la verdad y construir algo más grande. Una familia nacida del cuidado mutuo y un amor crecido en ayudarse a sanar las propias heridas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal, emocional y profesional que transformó las vidas de los tres. Diego puso a disposición a los mejores abogados de Europa para reabrir el caso académico de Carmen, mientras ella documentaba todos los progresos de Pablo para demostrar la eficacia de su método. El niño siguió floreciendo, no solo recuperando la voz, sino volviéndose más seguro, abierto y feliz. El profesor Marcelli,
acorralado por las nuevas pruebas y el poder legal de Diego, comenzó a cometer errores. Testimonios de ex estudiantes que habían presenciado el robo intelectual, emails comprometedores recuperados de servidores universitarios, documentos que probaban cómo había presentado como suyo un trabajo de Carmen. La verdad emergía con la fuerza de un río que rompe los diques, pero la batalla legal era solo una parte de la transformación en curso. Diego y Carmen planificaban el centro para niños traumatizados, y en ese proceso descubrieron compartir una visión que iba más allá del simple trabajo. Ambos habían perdido algo importante, él a su esposa, ella a su carrera, y ambos habían encontrado en el cuidado de Pablo una nueva razón para vivir. Las noches pasadas planificando el centro se convirtieron en momentos de intimidad creciente. Diego descubrió que Carmen no era solo una profesional brillante, sino también una mujer de una sensibilidad y fuerza que nunca había encontrado. Carmen vio en Diego no solo al rico empresario que podía resolver sus problemas, sino a un hombre que había elegido usar su poder para ayudar a otros, en lugar de esconderse en el dolor. El momento más importante llegó cuando Pablo, ya completamente recuperado, hizo una pregunta que los tomó desprevenidos sobre por qué ellos dos no se casaban. Así él podría tener una mamá, y ellos podrían ser felices juntos. La pregunta del niño puso al descubierto lo que ambos sentían pero no se atrevían a admitir. En esos meses habían crecido juntos no solo como profesionales, sino como personas. Diego había recuperado la capacidad de ser vulnerable, de pedir ayuda, de compartir las responsabilidades. Carmen había reconquistado la confianza en sí misma, no solo como terapeuta, sino como mujer capaz de amar. La respuesta a la propuesta llegó de manera inesperada. Era noviembre, y la sentencia del tribunal había restablecido la paternidad intelectual de la investigación de Carmen. Markelly había sido despedido, su reputación destruida, y a Carmen se le habían reconocido todos los méritos. Pero cuando los periodistas la rodearon para entrevistarla, ella solo dijo una frase que lo revelaba todo. Esa noche, celebrando la victoria legal con una cena sencilla en casa, Pablo había insistido en cocinar él las tortitas. Diego le pidió oficialmente que se casara con él, no con un anillo caro o una propuesta elaborada, sino con las palabras sencillas de un hombre que había entendido que el amor verdadero se construye día a día. Carmen dijo sí mirando a Pablo, que aplaudía entusiasmado. Había encontrado no solo el amor de un hombre, sino también el hijo que nunca había tenido, y la posibilidad de volver a hacer lo que amaba de la mejor manera posible. La boda se celebró en el jardín de la mansión, con una ceremonia sencilla pero llena de significado. Pablo fue testigo de ambos, y en su discurso dijo palabras que emocionaron a todos los presentes sobre la familia que había recuperado el amor. 2 años después de esa boda que había emocionado a todos los presentes, la familia Mendoza había construido algo extraordinario. El Centro Cristina Mendoza para Niños Traumatizados se había convertido en un punto de referencia internacional, donde el método desarrollado por Carmen ayudaba a cientos de familias que vivían dramas similares al que habían superado. Pablo, ahora de 10 años, se había convertido en un niño sereno y parlanchín que adoraba ayudar a su madre en los talleres del centro. Había desarrollado una sensibilidad especial hacia los niños que llegaban mudos y asustados, y a menudo Carmen lo encontraba sentado junto a ellos, contando con naturalidad cómo también él una vez no podía hablar, pero luego había aprendido de nuevo. Diego había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los miles de millones acumulados, sino en la posibilidad de usar ese dinero para cambiar vidas. Había reducido drásticamente su compromiso en la empresa farmacéutica para dedicarse al centro, encontrando en la gestión de un proyecto social una satisfacción que el negocio puro nunca le había dado. Carmen había vuelto a ser una luminaria en su campo, pero con una conciencia diferente respecto al pasado. Había aprendido que el éxito profesional sin amor familiar era vacío, y que a veces las derrotas más dolorosas pueden transformarse en las victorias más hermosas si se tiene el valor de empezar de nuevo. El centro también se había convertido en un lugar de esperanza para otras familias rotas. Cada semana llegaban padres desesperados con niños que habían dejado de hablar, de sonreír, de creer en el futuro. Y cada semana Carmen, Diego y Pablo
Demostraban que se puede sanar, empezar de nuevo, que el amor tiene el poder de reparar lo que parece irreparable. Una noche de primavera, cenando en el jardín iluminado por las luces que Cristina había elegido años antes, Pablo hizo un anuncio que los emocionó. Había decidido que de mayor quería ser como Carmen, para ayudar a los niños que no logran hablar porque están demasiado tristes. Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos, pensando en el camino increíble que los había llevado hasta allí. Había entrado en esa casa como una empleada doméstica, huyendo de su propio pasado, y había encontrado no solo una familia, sino también una misión que daba sentido a todo lo que había sufrido. Diego miró a su esposa y a su hijo reír juntos y pensó en la promesa desesperada que había hecho esa noche de hacía 3 años. Había dicho que se casaría con quien hiciera hablar a Pablo, pero el destino le había enviado a alguien que había hecho mucho más. Había devuelto la felicidad a su hogar, transformado el dolor en amor, mostrado que las familias se construyen con la elección diaria de cuidarse unos a otros. Esa noche, mientras acostaban a Pablo, el niño dijo la oración que había aprendido de Carmen, agradeciendo por la familia que tenían, por el amor que los unía, y por mamá Cristina que desde el cielo había enviado a Carmen para que nunca más estuvieran solos. Carmen y Diego se miraron por encima de la cabeza del niño dormido, sabiendo que habían construido algo que duraría para siempre. No había sido la promesa desesperada de un padre rico lo que creó ese milagro, sino el encuentro entre 3 personas que habían aprendido que el amor verdadero se manifiesta en el cuidado diario, en la atención mutua, en la capacidad de sanar juntos las heridas de la vida. La empleada doméstica que había entrado por casualidad durante una fiesta se había convertido en el corazón pulsante de una familia y de una misión que cambiaba vidas cada día. Y la promesa imposible de Diego se había cumplido de la manera más hermosa imaginable. No solo había encontrado a alguien que hiciera hablar a su hijo, sino a alguien que le había enseñado a escuchar de verdad, con el corazón además de con los oídos. Dale me gusta si crees que el amor nace del cuidado mutuo. Comenta qué momento te ha tocado más. Comparte para inspirar a quien piensa que no se puede empezar de nuevo. Suscríbete para más historias de familias que nacen del corazón. A veces las promesas desesperadas se convierten en profecías de amor. A veces quien entra por casualidad en nuestra vida es exactamente quien estábamos esperando. Y a veces basta una palabra susurrada para cambiar el destino de 3 corazones rotos. Porque el amor verdadero no se compra con dinero, sino que se construye con paciencia, cuidado y el valor de ser vulnerables juntos.